Buenas noches, colegas. Buenas noches, Hammer. Gracias por la invitación. En esta ocasión vengo en representación, ¿no?, de la Dirección de Investigación y Planificación Museológica, atendiendo un poco el pedido, ¿no?, de participar en este seminario, un poco para dar a conocer vamos a decir, los nuevos procedimientos que se están siguiendo. Y específicamente yo voy a hablar un poco de los proyectos de investigación de colecciones y fondos museográficos. Eh, si bien el evento, como mencionaba Hammer, está relacionado más en el tema de exportación de muestras, en mi caso voy a explicar un poco más el procedimiento administrativo que tenemos a nuestro cargo dentro de la Dirección General de Museos, eh, que está referido a la investigación, ¿no?, de colecciones y fondos museográficos, que en muchos casos también tiene como objetivos justamente la selección y toma de muestras para posteriormente realizar el trámite de exportación. Bien, entonces para contextualizar, voy a explicar un poquito lo que son, ¿no?, los proyectos de investigación y colecciones, investigación de colecciones y fondos museográficos. Básicamente son investigaciones, como su nombre lo indica, de carácter científico, que se ejecutan sobre bienes culturales muebles que se encuentran en museos y depósitos bajo administración del Ministerio de Cultura a nivel nacional. Hay que tomar en cuenta que el Ministerio actualmente tiene aproximadamente 56 museos, pero también tiene gran cantidad de depósitos, ¿no?, donde justamente se almacenan todas las colecciones de los distintos proyectos de intervención arqueológica que se desarrollan en el país, ¿no? Tanto de proyectos de investigación, de rescate, monitoreos, básicamente todos los tipos de proyectos que recuperen materiales, ¿no? Justamente el destino final son tanto museos como depósitos del Ministerio de Cultura. Bien, es importante señalar que en el año 2015 es cuando se implementa este procedimiento administrativo, justamente con la aprobación del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. Eh, de cierta manera, el que se implemente como un procedimiento TUPA, es decir, que aparece en el texto único de procedimientos administrativos del Ministerio de Cultura, permitió ya contar con un procedimiento claro para solicitar las autorizaciones. Antes del 2015, como no había pues una norma específica sobre este tema, no estaba claro a quién correspondía, por ejemplo, autorizar la investigación de colecciones. En muchos casos lo hacían las solicitudes directamente a los directores de los museos, en otros casos a la Dirección General de Museos, o incluso no había claridad, ¿no?, sobre todo en estos casos de los depósitos del Ministerio de Cultura, ¿no? A veces incluso había solicitudes dirigidas a la Dirección General, bueno, a la Dirección de Arqueología en ese tiempo, ¿no? Bueno, lo importante es que a partir del año 2015 ya tenemos, vamos a decir, un procedimiento establecido y de cierta manera ya permitió pues llevar un mejor manejo también de la información, ¿no? Porque no teníamos, por ejemplo, anteriormente información de los proyectos que se autorizaban anualmente a nivel nacional. Entonces, en la primera cuadrito estoy mostrando un poco los proyectos autorizados desde el año 2015 hasta la fecha. Son aproximadamente 101. Y vemos, por ejemplo, que ha tenido pues ciertas tendencias, ¿no? En algunos años ha habido unos incrementos, obviamente durante el año 2020-2021 hubo una menor cantidad de proyectos por el tema también de la pandemia. Sin embargo, desde el 2022 otra vez se está recuperando y consideramos que este año incluso va a seguir aumentando, ¿no?, la cantidad de proyectos que se autorizan. Bien, en este caso, por ejemplo, también tenemos una muestra de los proyectos a nivel nacional por regiones, ¿no? Generalmente la mayor cantidad de investigaciones se realizan o se han realizado en los museos o los depósitos de Lima, pero también es interesante ver que en otras regiones también hay, vamos a decir, interés por investigar colecciones, ¿no? En Cusco, Moquegua, Ancash, La Libertad y así, entre otros, ¿no? El tipo de bienes culturales muebles que generalmente los investigadores requieren es interesante porque tenemos gran demanda, vamos a decir, de investigación de material
bioarqueológico. Y justamente es de aquí donde se va a requerir la mayor cantidad de muestras, ¿no? Y tanto para análisis, por ejemplo, en laboratorios nacionales, como también para realizar la exportación de muestras con fines científicos, ¿no? Muchos investigadores requieren análisis especializados para realizar en el extranjero, entonces normalmente a veces solicitan el estudio, ¿no? De material bioarqueológico. También hay otro tipo de materiales, lo común, ¿no? Lo que es cerámica, lítico, textil, material botánico, entre otros, ¿no? Otro aspecto importante es la nacionalidad. Gran parte de los proyectos han sido dirigidos por peruanos, por nacionales, pero también hay investigadores que vienen del extranjero justamente a realizar investigaciones de las colecciones, ¿no? Entonces, en este cuadrito se muestra un poco de los proyectos autorizados a la nacionalidad. En muchos casos, aún se muestra como que el director es peruano, pero sin embargo dentro del equipo de investigación a veces también, generalmente incluye investigadores extranjeros, ¿no? Que vienen a desarrollar pues proyectos para realizar algún estudio, por ejemplo, para obtener algún título o un grado, ¿no? Académico. Bien. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, que justamente ha habido un cambio normativo el, el año pasado, ¿no? Con la aprobación del nuevo reglamento de investigaciones arqueológicas. Como mencioné al inicio, en el año 2014, en el antiguo reglamento de intervenciones arqueológicas es que se incluye o se incorpora los proyectos de investigación de colecciones y fondos museográficos como una modalidad de intervención arqueológica. Sin embargo, esto tenía ciertas, nos generaba como ciertas dificultades en el sentido de que no permitía de cierta manera utilizar este procedimiento para el análisis o el estudio de materiales que no fueran arqueológicos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el ministerio pues no tiene solo museos o colecciones arqueológicas, sino de distintos materiales históricos, por ejemplo. Y de cierta manera este procedimiento no estaba pensado en el estudio, por ejemplo, de bienes históricos, por ejemplo, ¿no? Entonces, de cierta manera, había una limitación ahí. Y es por eso que cuando ya se empieza a formular el nuevo reglamento de intervenciones arqueológicas, que justamente se aprobó el año pasado, a fines del año pasado, se vio la necesidad, pues, que los proyectos de fondos museográficos estén, y ya no en el reglamento de intervenciones, sino en el reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, porque justamente la investigación no es solo del material arqueológico o de los bienes arqueológicos, sino o sea, del patrimonio en general, ¿no? Todo tipo de bienes. Bueno, entonces en el 2020 se aprobó este reglamento que justamente es el que ahora ya entró en vigencia y es el que se aplica, ¿no? Y más adelante les voy a explicar un poquito más. Pero este cambio básicamente ha tenido, vamos a decir, dos impactos importantes que es necesario tomar en cuenta. El primero es que en el antiguo RIA, los proyectos básicamente eran dirigidos por arqueólogos inscritos en el Registro Nacional de Arqueólogos, y si el director no era arqueólogo, por ejemplo, era de otra especialidad, tenía también que tener un registro, ¿no? En este Registro Nacional de Disciplinas Afines a la Arqueología, ¿no? El RNDA. Bien, entonces había ciertas complicaciones, como ustedes saben, el Registro Nacional de Arqueólogos ya no existe, ¿no? E igual con el RNDA. Bien, eso fue un cambio importante. En el nuevo reglamento de la ley, como mencionaba, los proyectos mm, pueden ser dirigidos por personas naturales con título profesional o grado académico de maestro, doctor en disciplinas afines a los bienes culturales muebles que serán estudiados, ¿no? Esto de cierta manera tiene una mayor flexibilidad en el sentido de poder investigar no solo patrimonio arqueológico, sino por ejemplo, histórico o otro tipo de patrimonio, ¿no? Y también permite de cierta manera, por ejemplo, que de otras disciplinas también puedan desarrollar proyectos sobre materiales arqueológicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos casos de historiadores del arte, ¿no? Que quieren
hacer estudios iconográficos, por ejemplo, sobre bienes arqueológicos, ¿no? Entonces, de cierta manera, esto facilita un poco el proceso de autorización. Bien, otro cambio importante que se ha establecido con este cambio normativo es que en el RIA antiguo, en el caso de los fondos museográficos, se establecía dos procedimientos diferenciados. Un primer procedimiento para la solicitud de autorización y una vez desarrollado y culminado el proyecto, el investigador tenía que solicitar o iniciar otro procedimiento para que se le apruebe el informe final, ¿no? Y esto implicaba, pues, vamos a decir, dos procedimientos separados y también, pues, obviamente, un pago diferenciado, ¿no? Por cada uno de los procedimientos. En el nuevo reglamento, lo que se está estableciendo que es un solo procedimiento que se inicia, obviamente, con la solicitud de autorización, pero no culmina ahí con la emisión de la resolución que autoriza el proyecto, sino ya con la presentación del informe de resultados, ¿no? Es decir, es un solo procedimiento y habría un solo pago, ¿no? Bien. Bien, entonces, como mencionaba, actualmente ya está en vigencia este reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, que sí ha sido aprobado con Decreto Supremo 007-2020. Ahí van a encontrar estos requisitos, ¿no? Que se aplican para solicitar actualmente un proyecto de investigación de colecciones y fondos museográficos. Bien, establece 5 requisitos similares a los que se solicitaba en el antiguo reglamento. Hay ciertos cambios puntuales que ahora voy a ir desarrollando. Bueno, el primer requisito es una solicitud que puede ser presentada con un formulario o documento que contenga la misma información. Esta solicitud puede ser presentada de forma virtual, si es que es decir, cada uno el investigador tiene su casilla virtual, se genera una casilla virtual y desde ahí puede ingresar la solicitud, por ejemplo, o también lo puede hacer de forma presencial, ¿no? Tanto en la sede central, e incluso ahora se puede también presentar en las direcciones desconcentradas de cultura. El segundo requisito es el proyecto de investigación, que ahora voy a desarrollar un poquito el contenido. La carta de compromiso de no afectación al patrimonio cultural de la nación, que también es un formato que básicamente lo que se requiere es que el investigador suscriba esta carta y la adjunte, ¿no? Como parte del expediente. El siguiente requisito D es la copia simple de carta de presentación del docente asesor. Este requisito solo se aplica en caso de estudiantes que estén desarrollando proyecto de tesis. Básicamente, este requisito se aplica para poder exonerar del pago del procedimiento administrativo, ¿no? Es decir, lo que se ha establecido es que en caso de una manera para fomentar la investigación y el desarrollo de trabajos de tesis, por ejemplo, el estudiante presenta la carta del asesor. Lo que se estableció es que el asesor asuma la dirección del proyecto y sea el tesista el que se encargue de desarrollar la investigación, ¿no? Y presentando esta carta se le exonera del pago por derecho de trámite, ¿no? Bien, y finalmente el requisito E, que es la copia simple de póliza de seguro clavo a clavo. Más adelante voy a explicar un poquito más en qué casos se aplica, pero básicamente es cuando se requiere eh, trasladar temporalmente del museo o del depósito algún tipo de bien cultural para algún análisis especializado que no se pueda realizar dentro de las instalaciones del museo, por ejemplo, sino que requiera pues algún tipo de análisis especializado en algún laboratorio, ¿no? Que se pueda haber implementado con equipos, ¿no? Y eso se aplicará ahí. Pero ahora te voy a explicar cómo se aplica. Pero en el caso de que la investigación, o por ejemplo, si es que quieren tomar muestras para posteriores análisis, se va a realizar en el museo, no es necesario presentar este requisito, ¿no? Bien. Entonces vamos a desarrollar y vamos a explicar cada uno de estos 5 requisitos que hemos mencionado. El primero, que es la solicitud, como mencioné, puede ser presentada mediante un formulario. Hay que tomar en cuenta que actualmente, como se cambió el marco normativo, se está trabajando en un nuevo TUPA, ¿no? Del Ministerio de Cultura,
Entonces también va a implementarse un nuevo formulario, ¿no? Donde van a estar los requisitos ya actualizados, ¿no? Actualmente todavía no se ha aprobado, ¿no? El no TUPA, eh, pero bueno, se aplica lo que está en la norma, ¿no? En el reglamento de la ley. Bueno, la solicitud puede ser presentada, como mencioné, con un formulario para el ingreso de documentos en físico, es decir, de forma presencial, en cualquier sede, ya sea la sede central del ministerio, acá en Lima, o en las direcciones desconcentradas de cultura, pero también está la opción de ingresarlo de manera virtual, ¿no? Esto se implementó justamente durante la pandemia y, bueno, ha facilitado de cierta manera el ingreso de expedientes y se mantiene, ¿no? Y actualmente es incluso más rápido, ¿no? Que el ingreso de expedientes físicos, ¿no? Porque rápidamente, vamos a decir, se le asigna un número de expediente e ingresa directamente ya para su trámite, ¿no? Bien, ahora más adelante voy a explicar cómo es este caso, pero como mencionaba, como es un trámite TUPA, ustedes una vez que ingresan a- al sistema de trámite, a su casilla virtual, ingresan como ingreso de documentos TUPA, ¿no? Y van a anexar todos los expedientes en digital, ¿no? En PDF. Bien, eh, los segundos requisitos que establece es el proyecto de investigación. Y acá me voy a detener un poquito más porque ahí es justamente lo que se va a evaluar eh, para aprobar el proyecto, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el procedimiento que se establece es que una vez que, vamos a decir, la Dirección General del Museo recibe el expediente, lo va a derivar a los museos, al museo o los museos o direcciones desconcentradas donde estén los depósitos, para que el personal del museo, los especialistas del museo, pues evalúen y determinen, ¿no? Por ejemplo, los bienes que se van a investigar, los tipos de análisis, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento. Y una vez que se tiene ya la opinión, vamos a decir, favorable del museo, básicamente una opinión donde indique que reúne todos los requisitos y que no hay ninguna observación, y ya se procede a autorizar el proyecto, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta que aquí es donde justamente se encuentran la mayor cantidad de observaciones. Entonces voy a detallar un poquito cada uno del contenido del proyecto de investigación y más o menos qué es lo que debería contener, ¿no? En primer lugar está el resumen del proyecto, básicamente qué es lo que se va a investigar, dónde se encuentra, ¿no? Eh, en el segundo punto se requiere la ubicación y antecedentes de la colección a investigar. Ya, aquí sí es importante tener claro dónde están las colecciones, es decir, por ejemplo, puede ser que sea un museo o incluso varios museos que se requiera analizar colecciones. Tenemos casos donde el investigador requiere, por ejemplo, cierto tipo de material para obtener muestras, por ejemplo, ¿no? De distintos museos. Entonces tiene que precisar exactamente en qué museo se encuentra. Hay que tomar en cuenta que este procedimiento es básicamente para museos que están bajo administración del Ministerio de Cultura. Si es que son museos privados, la autorización básicamente es directa, es decir, el investigador va directamente al museo y el museo particular, por ejemplo, tiene su propio procedimiento y le autoriza, por ejemplo, las investigaciones. Este procedimiento que estamos explicando básicamente es para colecciones que se encuentren en custodia del Ministerio de Cultura o en algunos casos que la custodia esté a cargo de otras instituciones a través de algún convenio, ¿no? Tenemos casos en donde bueno, se ha entregado en custodia las colecciones vamos a decir, a otra institución, y en el convenio se ha establecido, ¿no? Cualquier investigador que quiera requerir también puede presentar un proyecto de investigación de colecciones y fondos museográficos. Entonces es importante tener en cuenta dónde está la colección y los antecedentes, ¿no? Por ejemplo, tener información de dónde proviene, de qué proyectos se recuperaron, por ejemplo. Es importante también tener datos de los materiales que queremos estudiar, ¿no? Es decir, si se tiene un inventario, un listado de las colecciones para que justamente al momento en que derivamos o se derive el expediente al museo, se pueda ubicar fácilmente los bienes culturales. Y en el caso que se requiera trasladar muestras, por ejemplo, también es importante tener este dato, ¿no? De los datos exactos, vamos a decir, de las colecciones.
Bien, los objetivos de la investigación, que pueden ser distintos, en este caso también, como mencionaba, pueden incluir la toma y selección, o la selección y toma de muestras para el posterior trámite de exportación. Hay que tomar en cuenta que son procedimientos distintos, ¿no? Los proyectos de fondos museográficos que estoy explicando ahora se autorizan con resolución de la Dirección General de Museos. Sin embargo, la exportación de muestras, que obviamente ya es una salida del país, es con resolución viceministerial, ¿no? Creo que en la próxima sesión nuestro colega Enrique Bellido le va a explicar un poquito más sobre este, sobre este procedimiento, ¿no? Bien, entonces, en este caso, lo que se autorizaría aquí como proyecto de fondos museográficos es la selección y toma de muestras, ¿no? Y posteriormente ya el investigador tendría que hacer el otro procedimiento, ¿no? Para poder, vamos a decir, retirarlos del país, ¿no? Poder sacarlos del país. Bien, luego está como parte del proyecto de investigación, las preguntas de investigación, hipótesis, el cronograma de trabajo. Acá sí me voy a detener un poquito porque sí es importante esto. Eh, el plazo para la autorización, de acuerdo a la norma, son 30 días hábiles, ¿no? Entonces, desde que ingrese el expediente. Entonces, el investigador más o menos tiene que tomar en cuenta estos 30 días hábiles para, a partir de ahí, entraría en vigencia una vez que se emita la resolución, podría iniciar la investigación, ¿no? Es decir, no tendría sentido si el investigador, por ejemplo, ingresa hoy día el expediente y solicita en su cronograma que se le autorice a partir de la próxima semana, ¿no? Porque, como mencionaba, el trámite son 30 días hábiles. En algunos casos, el investigador, vamos a decir, presenta la solicitud con una mayor antelación y indica, por ejemplo, a partir de qué fecha requiere, ¿no? Y que entre en vigencia para poder tener acceso ya a las colecciones. Eso es importante, ¿no? Porque cuando no se coloca, vamos a decir, una fecha exacta, en la resolución normalmente se autoriza a partir de la notificación, es decir, en el momento que, vamos a decir, el investigador recibe la resolución, a partir de ahí se comienza a contabilizar el plazo, ¿no? Eh, Otro tema es que el plazo que se puede autorizar es desde un día, por ejemplo, hasta un año, ¿no? Y también está sujeto a una ampliación por el mismo plazo. Es decir, por ejemplo, si un investigador requiere desarrollar la investigación en un mes, pero vamos a decir, se da cuenta que va a requerir más tiempo, antes de finalizar esta vigencia, puede presentar una solicitud por el mismo plazo adicional, ¿no? Es decir, por ejemplo, un mes más, ¿no? Bien, el siguiente punto que requiere son la metodología y técnicas a emplear durante los trabajos de gabinete y laboratorio, indicando los tipos de muestreo y análisis que se proyecten realizar. Acá se divide en dos partes, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Y la siguiente parte, en el caso de análisis a realizarse en laboratorios especializados, deberá contarse con la debida justificación para su traslado. Entonces voy a tratar de explicar a qué se refieren las partes. En primer lugar, lo que se necesita es que detallen toda la metodología de los análisis y técnicas que se van a utilizar. Eh, por ejemplo, tanto los que se podrían aplicar en el museo y si es que se requiere trasladar muestras, los análisis o técnicas que se van a realizar también en el laboratorio. Eh, También se requiere, por ejemplo, los tipos de muestreo, ¿no? Y aquí sí voy a hacer hincapié en la necesidad de que se detalle, por ejemplo, el número de muestras que requiere. ¿Por qué es importante? Porque en muchos casos el proyecto indica que requiere, por ejemplo, tomar muestras para estudios de ADN, de isótopos, por ejemplo, eh, pero no indican la cantidad. Y eso sí es importante, ¿no? Porque en la resolución justamente se va a indicar cuántas muestras son las que se van a autorizar tomar y luego poder trasladar, ¿no? Ya sea para algún análisis en algún laboratorio nacional o también, por ejemplo, si luego quieren hacer la exportación de estas muestras, ¿no? Es importante esto porque no se puede dejar, vamos a decir, abierta la posibilidad de que a criterio del investigador tome todas las muestras que considere, ¿no? Porque
tenemos que poner un límite. En todo caso, en muchos casos, el investigador a veces indica que va a depender del estado de conservación de los bienes. Entonces, lo que se le va a requerir es que, vamos a decir, coloque un número máximo de muestras, ¿no? Que considera el apropiado, ¿no? Para luego se le autorice, ¿no? Obviamente luego podrían ser menos. Bien, otro caso es que si si se van a trasladar muestras, es decir, las muestras van a salir del museo, ya sea como mencionaba, para un laboratorio nacional o para posteriormente hacer el trámite de exportación al extranjero, es necesario que haya una justificación, ¿no? Eh, en el caso por ejemplo, en los laboratorios nacionales, básicamente la justificación en muchos casos es que los análisis que se requiere, por ejemplo, para la investigación, no se pueden realizar dentro de las instalaciones del museo, ¿no? Porque a veces no hay equipos portátiles o porque el museo, por ejemplo, no cuenta pues con un espacio apropiado, ¿no? Para llevar instrumental, por ejemplo, ¿no? Y se requiere, por ejemplo, un laboratorio que cuente con algún equipo especializado, entonces básicamente ese es el sustento, ¿no? Y hay casos también investigadores que implementan, ¿no? Sus propios laboratorios, por ejemplo, y bueno, también nos solicitan, ¿no? Poder trasladar este laboratorio. Generalmente lo que se pide, por ejemplo, son restos para identificación, ¿no? De plantas, animales. Entonces, y lo que hacemos nosotros es ir a visitar, a verificar si efectivamente este laboratorio donde se ubica y bueno, si reúne las condiciones de seguridad, conservación, ¿no? Para poder realizar la investigación. En el otro caso, que es ya vamos a decir, la toma y selección de muestras y traslado para iniciar el otro trámite, también se tiene que explicar qué análisis se van a hacer, ¿no? Por ejemplo, si se quiere hacer algún análisis de radiocarbono al extranjero, también se colocaría ahí, indicando, por ejemplo, que se requiere trasladar tantas muestras, bueno, seleccionar, tomar y luego trasladar tantas muestras para iniciar el procedimiento de exportación de muestras, ¿no? Básicamente esa sería la justificación, indicando dónde se va a realizar, ¿no? En qué país, en qué laboratorio, por ejemplo, ¿no? Bien, en el caso de laboratorios nacionales sí se tiene que colocar la dirección exacta, ¿no? Porque como mencionaba, nosotros vamos a verificar. Bien, luego está el equipo de trabajo y responsabilidades. Sí es importante colocar acá todo el personal que va a participar, sobre todo el que requiere, por ejemplo, tener acceso, si es que se va a ingresar al museo, se requieren, ¿no? Los datos de todos los especialistas para que luego el museo pues les facilite el acceso, ¿no? También se ha considerado la metodología de conservación preventiva, ¿no? Hemos tenido casos que algunos investigadores no tienen muy claro a qué se refiere conservación preventiva. Entonces, básicamente es todas las acciones o medidas que se van a tomar durante el desarrollo de la investigación para evitar el deterioro de los bienes, ¿no? Básicamente se relaciona en el entorno, es decir, por ejemplo, el investigador puede indicar que los análisis se van a realizar, por ejemplo, utilizando equipos de protección personal como guantes, mascarillas, cómo se va a realizar la manipulación, por ejemplo, en caso de toma de muestras, ¿no? ¿Qué tipo de muestreo se va a realizar, que no va a impactar o afectar a los bienes? El tema de los embalajes, por ejemplo, ¿no? En muchos casos, aquí se considera, por ejemplo, investigadores que consideran o colocan que aquí, como parte de la conservación preventiva, van a incluir el cambio de empaques, por ejemplo, que en muchos casos se pueden encontrar deteriorados, ¿no? Bien, creo que ya nos queda menos de un minuto, pues creo que quedamos aquí. Bueno, finalmente la bibliografía y el currículum vitae del director del proyecto. En este caso, para el caso de los bachilleres, como mencionaba, eh, sería el currículum vitae del asesor, ¿no? Que va a asumir la dirección del proyecto. Bien, ya nos queda creo que menos de un minuto, Hammer. No Sí, sé si perfecto, paramos perfecto, ahí Ronald. A ver, para poder ingresar. vamos cerrando acá y por favor reingresamos de nuevo a la misma sala. Muchas gracias, Gold. Bien, estabas explicando un poquito los requisitos vigentes y que se están solicitando para la autorización de los proyectos de investigación de colecciones y fondos museográficos. Estos requisitos, como mencionaba,
ahora están ya en reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. De cierta manera se han mantenido vamos a decir, similares con el antiguo reglamento de intervenciones arqueológicas, con algunos cambios, ¿no? Que estoy tratando de explicar. Entonces nos habíamos quedado en vamos a decir, en el segundo requisito, que era el contenido, ¿no? del proyecto de investigación. Bueno, había explicado más o menos algunos de los puntos. En el tema de conservación preventiva, creo que voy a estar explicando último. Eh, que en algunos casos mencionaba, algunos investigadores no tienen muy claro, ¿no? A veces piensan que la conservación preventiva ya es, vamos a decir, la restauración, pero en este caso no es. Básicamente la conservación preventiva son las acciones o medidas que tomamos durante la investigación para evitar el deterioro, ¿no? De los bienes, ya sea utilizando equipos de protección, por ejemplo, o los procedimientos que vamos a seguir, o los protocolos que seguimos durante la investigación, la toma de muestras, justamente van a tener como finalidad preservar, ¿no? Este patrimonio que estamos estudiando. Entonces, básicamente, esos son la metodología de conservación preventiva que tiene que estar presente también dentro de los proyectos de investigación, ¿no? Bueno, luego se va a pedir una bibliografía y currículum vitae del director del proyecto, que puede ser el investigador, y en el caso de tesistas, va a ser el docente asesor, ¿no? Bien, el siguiente requisito, el tercero, es la carta de compromiso. Básicamente es un formato que ha quedado desde el día anterior, donde el director del proyecto asume, ¿no? Todo los compromisos de no afectar el patrimonio cultural y la responsabilidad, ¿no? De cualquier daño, perjuicio que se pueda realizar durante la ejecución del proyecto. En el caso de tesistas, esta carta de compromiso tiene que ser firmada tanto por el tesista, que es el que va a desarrollar la investigación, como el director del proyecto, que sería su docente asesor, ¿no? Bien, ahora sí vamos a entrar en el tema de la póliza de seguro clavo a clavo. Este también es un tema un poquito complicado, en el sentido de que se indica que se requiere para el caso de bienes culturales museables o registrados o inscritos en el Registro Nacional de Bienes Culturales Muebles, que requieran ser trasladados temporalmente para análisis que no se puedan realizar dentro de las instalaciones del ministerio, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de donde un investigador quiere hacer un análisis muy especializado, por ejemplo, que solo se puede realizar en un laboratorio, entonces se requiere trasladar un bien cultural. Entonces, por ejemplo, los que se muestran en la foto son bienes museables, y están registrados también. Entonces, en estos casos, por ejemplo, si un investigador quiere trasladar, vamos a decir, estos bienes, necesitaría adjuntar necesitaría presentar también la póliza de seguro clavo a clavo. Hay casos, como mencioné, en que no se va a requerir trasladar los bienes, sino básicamente a veces lo que requieren son muestras, ¿no? Entonces, en el caso de muestras no se va a aplicar esta póliza, ¿no? Entonces, es por eso importante detallar bien qué es lo que se requiere, ¿no? Eh, o a veces hay casos de investigadores que solo quieren trasladar, por ejemplo, material botánico, ¿no? Que se recupera en las excavaciones arqueológicas, para poder, por ejemplo, hacer su identificación, ¿no? En algún laboratorio. Entonces, como estos muchos casos son bienes considerados no museables y obviamente no están registrados, entonces también se autoriza ese traslado, ¿no? Eh, entonces, lo que se ha establecido en el reglamento de la ley es que el investigador, antes incluso de presentar su solicitud formalmente, coordine con el museo, ¿no? A fin de tener información de los bienes, y sobre todo si es que dentro de los bienes que él quiere estudiar, por ejemplo, hay piezas, no sé, completas, museables, o que pueden estar registrados, ¿no? Entonces ahí sí es mejor que previamente coordine, entonces con la finalidad de que tenga ya conocimiento de que hay piezas museales, y que en ese caso se le va a requerir la póliza de seguro. Porque una vez que ingrese su solicitud, lo que se hace, si es que se observa que dentro
de la colección o de los bienes que quiere trasladar, hay bienes museables o registrados, se va a pedir al museo que haga una valorización de esos bienes. Y con esa valorización se le va a proporcionar al investigador para que pueda adquirir la póliza, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la póliza es un porcentaje de la valorización que se le dé al bien, ¿no? Entonces, bueno, y en el mercado tenemos conocimiento que hay muy pocas aseguradoras que dan pólizas, ¿no? Para bienes culturales. Entonces, ese tema sí es a veces un poquito más complicado porque va a requerir a veces que el investigador pueda tener mayor, vamos a decir, información y seguridad de que puede también conseguir la póliza, ¿no? Porque hemos tenido casos en que por distintos motivos el investigador no logra adquirir la póliza. Entonces, si bien se autorizó la investigación, no se llega a autorizar, vamos a decir, ya el traslado de los bienes, porque está condicionado a la presentación de esta póliza. Bien. Bien, esos son los 5 requisitos. Como menciono, solo para recalcar que en este tema de la póliza, siempre y cuando se requiera trasladar bienes culturales museables o registrados fuera de las instalaciones del museo o depósito para algún análisis especializado. Como mencioné anteriormente, esto también requiere una debida justificación, ¿no? No se puede autorizar que salga un bien cultural si es que no se justifica la necesidad, ¿no? De este traslado, básicamente con fines de investigación científica, ¿no? Bien, ahora voy a explicar un poquito cómo ya se ingresa al expediente. Como ya mencioné, una vez que se reúnen todos los requisitos, hay dos maneras de ingresar al expediente, ya sea de forma física, en la sede central o en las direcciones desconcentradas, o también a través de la casilla virtual, ¿no? Eh, entonces, si se ingresa de forma virtual, hay que ingresar como expediente TUPA, ¿no? Ingreso de documentos. Entonces, ahí a la derecha se ve un poquito la pantalla que aparece una vez que se selecciona ingreso de documentos TUPA. Entonces se coloca, por ejemplo, el título, ¿no? De la solicitud, solicita autorización para ejecutar el proyecto de investigación de colecciones y fondos museográficos y el título del proyecto, ¿no? Eh, Bien, luego hay que colocar como destinatario, si es que lo van a ingresar directamente a la Dirección General de Museos, que es la que va a resolver, hay que colocar ahí, ¿no? Bien, hay que indicar que si es un procedimiento TUPA, entonces se coloca así y se selecciona, ¿no? La autorización para realizar proyectos de investigación de colecciones y fondos museográficos. Aquí es en el tercer punto donde dice adjuntar anexos, es donde se va a juntar todos los requisitos que hemos mencionado anteriormente eh, en formato PDF, ¿no? También se puede incluir imágenes, por ejemplo, ¿no? En otros formatos. Se puede ingresar en un solo documento o incluso por partes, ¿no? Uno para la carta, otro documento para por ejemplo, para la carta de compromiso de una afectación, otro documento podría ser el proyecto de investigación y así, ¿no? Otro, el comprobante de pago. Luego también se va a indicar acá, ¿no? Pago por derecho de trámite. Ya, acá sí tengo que hacer una precisión porque actualmente el pago por ese procedimiento o el costo de ese procedimiento está suspendido, ¿no? Es decir, actualmente solo se ingresan los expedientes sin realizar ningún pago. Y esto se debe a que como ha cambiado la norma, tiene que cambiar también el TUPA, el texto único de procedimientos, para que para que el Ministerio de Cultura pueda realizar cobros, ¿no? Por esos procedimientos, porque tiene que estar establecido en el TUPA, si no, no se puede hacer un cobro, ¿no? Pero como mencioné, todavía el TUPA no ha sido aprobado, entonces en tanto no se apruebe, actualmente no es necesario hacer ningún pago, ¿no? Por este procedimiento y tengo entendido también por los procedimientos que estaban en el antiguo RIA, ¿no? Todos los proyectos de intervención arqueológica, incluso la exportación de muestras. Pero una vez que se apruebe el TUPA, ya se tendría que colocar, sí, ¿no? Que sí se realizó el pago. Eh, Actualmente solo tendría que colocar que no se realizó el pago y no sería necesario, ¿no?
Bueno, ahí una vez que ya se tiene el casillero virtual, automáticamente se llenan los demás campos, ¿no?, de información y se envía, ¿no?, el expediente. En algunos casos, por ejemplo, si un investigador por algún motivo se le olvidó adjuntar, vamos a decir, la carta de compromiso, por ejemplo, y luego de enviar el expediente se da cuenta de que se olvidó este documento, también puede adjuntarlo ingresando nuevamente, solicitando, ¿no?, que se adjunte, vamos a decir, esta carta al expediente, al primer expediente. Una vez que ustedes ingresen, por ejemplo, su solicitud, les va a llegar al correo, ¿no?, un primero que ha sido recibida, y luego les va a llegar un número de expediente que se le va a asignar a la solicitud, ¿no? Entonces, si ustedes luego se dan cuenta de que requieren, por ejemplo, adjuntar alguna información adicional que se olvidaron, van a seleccionar acá donde dice, dice, en caso de remitir información adicional, se sugiere completar los siguientes campos. Entonces, ustedes colocarían acá el número de expediente original o el primer expediente, y adjuntarían el nuevo documento, ¿no? Entonces, una vez que se recibe, en la Dirección General de Museos se adjunta, ¿no? Como por indicación de como un anexo, una adenda, ¿no?, al primer expediente. Entonces, ahí no hay problema, por ejemplo, si es que en algún momento olvidaron, ¿no?, de adjuntar alguno de los requisitos. Bien. Con el número de expediente que se le asigne, por ejemplo, a la solicitud, ustedes pueden también hacer un seguimiento, ¿no?, ingresando este número de expediente, y ustedes pueden ver, por ejemplo, en qué área está, si se ha derivado al museo, a la Dirección Desconcentrada de Cultura, y eso le va a permitir de cierta manera tener mayor conocimiento en dónde está vamos a decir, el trámite o el expediente, ¿no? Un mayor control. Bien, técnicamente una vez que ya ingresó el expediente, el ministerio tiene, vamos a decir, 30 días hábiles para darles, para resolver, ¿no? Puede ser aprobando de una vez, emitiendo ya la resolución que autoriza el proyecto, o también puede ser casos donde hay observaciones. Como mencioné, generalmente las observaciones están porque a veces no se coloca, por ejemplo, información de los procedimientos que se van a seguir. Por ejemplo, no se adjunta un listado de las colecciones, no se indica el laboratorio donde se quieren trasladar, por ejemplo, muestras, no se indica la cantidad de muestras que requieren, y bueno, y así una serie de observaciones, ¿no? Entonces, si es que hay observaciones, lo que se procede es, en Dirección General de Museos les va a notificar, ¿no?, a través de una carta indicándoles la información que requieren presentar. Entonces, cuando es observado el proyecto, se suspende la contabilización, ¿no?, de los 30 días hábiles hasta que el investigador ingrese la información requerida, ¿no?, y otra vez se empieza a contabilizar. Eh, Hay que tomar en cuenta que también hay un plazo, si es que Dirección General de Museos les notifica, ustedes tienen o el investigador tiene un plazo para poder responder, ¿no? En el antiguo RIA se había establecido 10 días hábiles. Eh, Me parece que en el nuevo reglamento no se ha establecido un plazo, pero por la ley del procedimiento administrativo general se considera que hasta 30 días hábiles puede la entidad esperar por una respuesta, vamos a decir, del investigador, ¿no? Y si es que se supera este plazo, ya se declara el abandono del procedimiento, es decir, que el investigador, de cierta manera, ha desistido, ¿no?, de la solicitud. Y bueno, se emite una resolución indicando, ¿no?, esto que se declara el abandono del procedimiento, es decir, que ya no se, o sea, que se resuelve ahí el procedimiento. Eh, Posteriormente, el investigador, si desea, puede volver a presentar una nueva solicitud, ¿no? Pero ya se considera de que la solicitud iniciada ya culminó ahí, ¿no? Bien. Dentro del procedimiento, como mencionaba, por ejemplo, si es que es observado y el investigador repite la información y levanta las observaciones, y ya DGM emite la resolución de autorización, ¿no? Entonces, una vez que el investigador ya cuenta con la resolución, puede ya con esta resolución acercarse al museo, a depósito, por ejemplo, a desarrollar la investigación, a tomar las muestras que ha requerido, y dentro del plazo que también se ha establecido, ¿no? Eh, una vez que culmine esta vigencia de la autorización, se dan 6 meses adicionales para que el investigador presente el informe de resultados, ¿no?, que es lo que ahora voy a explicar.
Bien, el informe de resultados más o menos es equivalente a lo que anteriormente se llamaba el informe final del proyecto de investigación, ¿no? Eh, bueno, ha habido un cambio también de denominación en el sentido de que ya no es un procedimiento, y ahora les voy a explicar por qué no es un procedimiento TUPA, sino es resultado del primer procedimiento, ¿no? Que iniciaron, que era la solicitud. Eh, en el reglamento de la ley también se ha establecido el contenido, que es muy similar también a lo que se pedía anteriormente, que es un resumen, antecedentes, problemática, objetivos de la investigación, la metodología aplicada, los resultados de la investigación, y también este es un nuevo punto que no estaba anteriormente, las acciones de conservación preventiva. Esto es importante porque, por ejemplo, si dentro de la investigación encontraron que las bolsas estaban deterioradas y se ha renovado, por ejemplo, las bolsas, empaques, eso tiene que estar detallado aquí, ¿no? O, por ejemplo, si se ha realizado, pues, no sé, pues una limpieza, no sé. Toda esa información tiene que ingresarlo aquí, ¿no? Y bueno, conclusiones, recomendaciones. Bueno, nuevamente, colocar el equipo de investigadores y responsabilidades, el inventario de los bienes investigados, los medios de difusión, que básicamente es indicar dónde se va a publicar, por ejemplo, ¿no? Si forma parte de una tesis, si se va a publicar en una revista especializada, la bibliografía y el archivo fotográfico, ¿no? El proceso de trabajo y de los bienes culturales muebles investigados. Bien, eh, hay que tomar en cuenta que los informes de resultados, tanto los informes de resultados a partir de ahora como los anteriores, pueden ser solicitados por acceso a la información pública. ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, algún investigador o cualquier persona quiera revisar, por ejemplo, tener el informe de resultados de cualquier proyecto que haya sido autorizado por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura está en obligación de entregar esta información, ¿no? Entonces, eh, ahora más adelante voy a mostrar, por ejemplo, dónde están toda la información de los proyectos autorizados. Y bueno, cualquier ciudadano podría solicitar estos informes, ¿no? Es decir, son de acceso libre, ¿no? A través de estas solicitudes de acceso a la información pública, ¿no? Bien, la presentación del informe de resultados, como mencioné, ya no es un procedimiento TUPA, es decir, si lo ingresan por mesa de partes virtual, ya no tendrían que seleccionar la parte que decía TUPA, sino no TUPA, es decir, ingresar esos documentos como no TUPA, como como un ingreso de documento simple, ¿no? Entonces, igual le saldría una ventana similar a la que mostré anteriormente, donde indicarían remite el informe de resultados del proyecto tal, ¿no? Autorizado con tal resolución, y adjuntando vamos a decir, un solo PDF con el contenido del informe, ¿no? Este informe también va a ser derivado al museo o depósito donde se realizó la investigación para que nos dé su conformidad. Y si no hay una observación, también es aprobado, ¿no? Y publicado. Bien, y como les mencioné, todos los proyectos autorizados desde el año 2015 se encuentran en la página web Museos en Línea. Dentro de en la pestaña Gestión de Colecciones hay una subpestaña que dice Investigación. Ahí ustedes pueden encontrar mayor información de los proyectos de investigación. Y también hay una sección donde se colocan, ¿no? Todos los proyectos, o sea, todos los proyectos autorizados desde el año 2015 y los informes aprobados también, ¿no? Entonces, pueden ahí descargar las resoluciones, por ejemplo, y si tienen interés en revisar alguno de los informes finales, podrían también, como mencionaba, solicitarlo a través de presentando, ¿no? Una solicitud de acceso a la información pública. Excelente. Bien, bueno, eso sería todo. Si tienen alguna consulta, también pueden hacerla a través de este correo del ipm@cultura.gov.p, que es el correo de la Dirección de Investigación y Planificación Museológica, que tiene a su cargo justamente ver los proyectos de investigación de colecciones y fondos museográficos. Entonces, creo que siguiendo con el programa, Hammer, pasamos a la sección de consultas, ¿no? Perfecto, perfecto, estimado Ronald. Sí, efectivamente. Muchas gracias. Ha sido muy
esclarecedora la presentación, pero también hay muchas dudas en cuanto a algunos detalles. A ver, les agradecería, colegas, pasar a esta siguiente fase. Si prenden sus cámaras, a ver, tratemos de conversar un poquito sobre este procedimiento que me parece que no es muy conocido, ¿no? Es decir, es tiene poca demanda, ¿no? En relación a los otros procedimientos de autorizaciones arqueológicas. Una de las preguntas sería sobre la póliza de seguros. ¿Con qué, es decir, se puede decir con qué aseguradoras ir a buscar este tipo de servicio? Porque entiendo que personas que no hemos realizado, por ejemplo, este procedimiento, podríamos, pues, tal vez demorar mucho, ¿no? En ver qué aseguradora o qué brokers son los que nos pueden brindar un servicio que ya tengan una línea de aprendizaje, ¿no? Para no tomar mucho tiempo. Eh, sí, como mencionaba, el tema de la póliza, en realidad ha habido muy pocas solicitudes que han incluido el tema de traslados, ¿no? De bienes culturales, vamos a decir, que requieran póliza, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido o se vio alguna vez algún caso de, de fardos, ¿no? Que requerían, por ejemplo, tomografías que no se podían realizar en el museo. Entonces, se necesitaba, ¿no? Trasladar a a algún laboratorio. Entonces, sí se requirió una póliza y, bueno, la investigadora logró obtener una póliza y se autorizó este traslado, ¿no? Bueno, en ese tiempo fue la positiva, ¿no? La aseguradora. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y ¿cómo se llama? Esta tasación que se hace por parte de los bienes, ¿lo hacen arqueólogos particulares o tenemos que recurrir a alguna institución en particular o el museo asume la responsabilidad, el museo donde se están conservando los objetos? Sí, en los casos que hemos visto ha sido un especialista del museo, ¿no? Por ejemplo, en este caso fue una especialista de bioarqueología, ¿no? La que hizo la valorización de los bienes, ¿no? Entonces, con esa valorización se remite ya al investigador para que justamente pueda adquirir la póliza, ¿no? Claro, claro, claro. A ver, en el chat también tenemos una pregunta, nos hacen la consulta de que si esta información que se comparte a través de los portales de transparencia incluye también a los informes finales de los PIAs. Entiendo que ese es, digamos, otro procedimiento, pero ¿qué sabes de ese tema, Ronald? Sí, los proyectos de investigación arqueológica están a cargo, ¿no? De la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, pero como mencioné, la ley de transparencia y acceso a la información establece que la entidad tiene la obligación, ¿no? De entregar toda la información que genere o posea. Y en este caso, los informes de investigación arqueológica, justamente, si bien son desarrollados, vamos a decir, por personas o investigadores externos a la entidad, forman parte de un procedimiento administrativo de una institución pública y esta información estaba en posesión, ¿no? Del Ministerio de Cultura. Entonces, sí se puede solicitar, ¿no? Y de hecho, yo también solicité alguna vez. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias. La colega Corina Latorre ha levantado la mano. A ver, escuchémosla. Adelante, Corina. Ronald, ¿puedes dejar de compartir Jamer, tu pantalla para que veamos los... Ahí estamos. Ya. hola Jamer, buenas noches, ¿cómo están? No sé si me escuchan. Sí, se te Voy a escucha muy oír. claro, Corina. Muchas gracias. Este, felicitar a Ronald Loli por su exposición, muy interesante. Justo me has ganado en la pregunta, pero quiero ahondar en esta pregunta que a mí la verdad que me interesa mucho acerca de lo que es el seguro, el clavo a clavo, que tengo entendido que es para obras de arte.
Entonces, ¿cómo, no sé si él tiene alguna experiencia en cuanto a que si en un museo se está haciendo la conservación preventiva y es necesario trasladar uno de los bienes para un laboratorio, se activaría este seguro clavo a clavo? Eso es lo que quiero saber, si es que en realidad cubre eso, porque tengo entendido que solamente cubre obras de arte, más no el bien cultural cuando se está haciendo la conservación preventiva. Esa es mi pregunta, no sé si se le entendió Ronald, pero estoy muy interesada en este seguro que la verdad que desconocía. Muchas gracias. Sí, en el caso que yo estoy exponiendo, vamos a decir, son traslados con fines de investigación, ¿no? Es decir, lo que pasa es que, bueno, eso se establece en una norma, ¿no? En este caso en el reglamento, entonces se aplica para todos los bienes museables o registrados, como menciona ahí, no necesariamente, vamos a decir, obras de arte, sino también pueden ser bienes arqueológicos que requieran ser trasladados dentro del marco de estos proyectos de investigación para análisis especializados, ¿no? Eh, Entiendo que puede haber hay otros procedimientos, por ejemplo, que incluyen también el tema de póliza, ¿no? Por ejemplo, los temas de exposiciones, por préstamo, por ejemplo, ¿no? Entonces habría que ver bien cuál es el caso, ¿no? Si quizás dentro de la investigación también hay vamos a decir, un componente de conservación, también se podría aplicar, ¿no? Este tipo de proyectos. Gracias, Ronald. Ronald, y por la transparencia, digamos, se puede también pedir las pólizas por transparencia, es decir, para conocer un poco más del procedimiento, el expediente incluye todo ello. Y lo que pasa es que sí hay ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo, información personal o reservada no se puede proporcionar. Es decir, por ejemplo, si se pide el expediente, no se puede, nosotros, la institución no puede adjuntar dentro de ese expediente la información personal, ¿no? Como por ejemplo los CVs o todo tipo de información, vamos a decir, del investigador, ¿no? Sino básicamente lo que se puede proporcionar es el informe en sí, ¿no? Pero no información de carácter reservado, ¿no? Claro, claro. Acá están haciendo una especie de, ¿cómo se puede decir? Hay la utilización de elementos, como tú bien dices, que se usan para las exposiciones, ¿no? de los museos, y entiendo que están también tratando de implementar para los traslados de hacer estos análisis especializados, pero sobre todo estos traslados son al interior del país o también piezas completas para ser analizadas en el extranjero. Eh, Bien, hasta donde tengo entendido, cuando se quiere lo que pasa es que para poder, una cosa es el ámbito nacional, ¿no? Por ejemplo, hay traslados a nivel nacional. En caso de lo que estaba explicando son con fines de investigación, por ejemplo, a veces se puede trasladar de algún museo de otra región a Lima, porque en Lima hay algún laboratorio especializado, ¿no? eh, o muestras, por ejemplo, también. Pero el tema es cuando ya se quiere, vamos a decir, retirar del país. Lo que pasa es que la ley establece que está prohibido, ¿no? El sacar del país bienes culturales. Entonces, por ejemplo, en caso de muestras, es como una resolución viceministerial donde se le retira la condición de bien cultural para que pueda salir del país, ¿no? Eso lo imagino que lo voy a explicar un poquito más en la siguiente sesión. Incluso ahí se tiene que determinar, por ejemplo, en caso de muestras, si van a retornar o son análisis destructivos y no retornan, ¿no? Pero en el caso de bienes, salir solo salen, tengo entendido, por ejemplo, en misiones diplomáticas, hay casos especiales, y para exposiciones, préstamos para exposiciones internacionales, ¿no? Esos son los casos que tengo entendido que establece la ley, el reglamento, en casos excepcionales donde se permite, ¿no? Que bienes puedan salir del país, ¿no? Quizás dentro de estos hay algún componente también no sé, de conservación, por ejemplo, pero normalmente esos son los que he visto que están establecidos, ¿no? Es lo usual, digamos, el préstamo de los bienes. Perdón.
Es lo usual el préstamo de bienes para exposiciones, pero lo que no es usual es que estos bienes se trasladen al extranjero para ser objeto de análisis especializados en laboratorios, ¿no? Sí, generalmente los análisis son en el país, ¿no? Ujú. Y solo al extranjero, en tema de investigación, solo se autoriza muestras, nada más, Muestras. ¿no? Sí. Perfecto. Colegas, si alguien tiene alguna consulta o comentario, bueno, les hago también de conocimiento que estamos participándoles el enlace de la asistencia de esta sesión ahí por el chat. No se olviden de llenarlo. Este va, está activo durante la sesión, obviamente. Y pensé que Aló, alguien estaba... hola. Adelante, estimada Carmen, te escuchamos. Sí, mira, quería quizás hacer un pequeño comentario acerca de lo que tuve una experiencia, bueno, una quizás mala experiencia, con la exportación de carbono, que eran solo 9 gramos, era destructible, no, era que no retornaba, y era en plena pandemia. Entonces, hicimos el documento de ingreso al Ministerio de Cultura, comentando todo, quizás también los problemas que había tanto de salud, porque estábamos en pleno COVID y económicamente estábamos mal porque no había trabajo. Pero me creerás que en resumen 2 veces enviamos documento y las 2 veces nos enviaron la respuesta diciéndonos que teníamos que llevarlo uno mismo, que era que uno mismo tenía que llevarlo hasta Miami, a pesar que presentamos los documentos de beta anal y que necesitaban todo el respaldo y, ¿no? y la seguridad. No aceptaron, nos rechazaron y dijeron que teníamos que llevarlo uno mismo a Miami, donde estaba la pandemia totalmente, como se dice, en grave, ¿no? Y con el sustento que de acuerdo al reglamento y que esto, que se tiene que cumplir, y en fin, nos rechazaron. Y yo te puedo decir que perdí, les comento, 15,000 soles que me debían de un proyecto de la empresa y no me pagaron hasta el día de hoy por no entregar los resultados de ese análisis de carbono 14. Entonces, yo me pongo a pensar, yo digo, entonces, ¿por qué si hay reglamento está bien, se respeta el Ministerio de Cultura, se respeta? Pero también debería yo pienso que ver la manera de cómo resolver ante un momento, quizás en este momento, claro, por el COVID, ¿no? Que hay excepciones que se tenían que hacer, ¿no? Pero las respuestas se dejaron llevar por, como dicen, de acuerdo a la regla, ¿no? Que no, que tengo que ir personalmente yo hasta Miami a llevar esos 9 gramos de carbón. Entonces, yo te estoy comentando eso porque yo no sé si hasta la fecha me dijeron que varios, así como yo, otros colegas tenían el mismo problema. Y yo no sé si hasta ahora se siguen contemplando la misma situación o va a cambiar, porque yo incluso quiero nuevamente retomar eso, porque incluso mis muestras se quedaron allá, mi muestra de partes en el Ministerio de Cultura. Y lo intentamos quizás por una tercera vez, pero ya no se pudo ingresar el documento, no sé, por problemas también que hubo para viajar y todo eso, pero tuve esa mala experiencia y yo no sé hasta qué punto el Ministerio de Cultura puede hacer excepciones con las personas que queremos cumplir con un análisis bajo sustentándolo, ¿no? Y nos negaron esa posibilidad. Eso quería comentarte, Hammer, porque creo que te comenté yo el año pasado o hace 2 años te comenté esa Sí, sí, situación. sí, Incluso justamente. buscaba laboratorios en Lima, pero no encontré. Eso es todo. Buenas noches. Muchas gracias, Carmen. Sí, efectivamente, ese es digamos, algo que nos tiene que contar Enrique en la siguiente sesión porque es básicamente la exportación de muestras provenientes de los proyectos de las intervenciones arqueológicas, sobre todo, ¿no? Tengo entendido que ahora la norma ha cambiado, no sé, Ronald, si tú estás más al tanto de esto, nos puedes comentar sobre lo que nos dice la colega. Sí, para adelantar un poquito a lo que expondrá Enrique,
efectivamente, desde la buena noticia es que desde el 2000, bueno, del año pasado, ¿no? Desde que se aprobó la normativa, ya se permite la otra modalidad, ¿no? Es decir, enviar muestras por courier, ¿no? Ya no exclusivamente de forma presencial, ¿no? Personal. Entonces sí se podría actualmente ya enviar, ¿no? Efectivamente. Qué bueno que haya un poco cambiado, ¿no? Esta situación, porque pues era complicado hacer los recordones. Tenemos todavía un par de minutos. A ver, por favor, Karina, adelante. Y Enrique también está ahí. No sé si es el Enrique, nuestro expositor de la siguiente semana, pero a ver, un minuto cada uno porque tal vez se cierre esto, colegas. Volvemos a ingresar. Adelante. Karina, por favor. Sí, buenas noches con todos. En cuanto, a ver, un ratito, me cortó. Para poder acceder a las colecciones como personas naturales, ¿no? Como museo se debe contar con el registro en la plataforma informatizada del CIDCO o el acceso a la información se le puede dar como DDC o museo. No sé si deja entender mi pregunta. Gracias. Y te refieres, buenas noches, Karina, ¿te refieres a si una persona natural quiere tener información de las colecciones de los museos? Exacto. Ujú. O Eh, sea, sí, me refiero a que como museo, algunos museos todavía no cuentan con el registro completo de sus colecciones en la plataforma CIDCO. Eh, sí, por lo que entendiera, sí, consultaba a Karina si una persona, cualquier persona, ¿no? Quiere tener acceso a la información de las colecciones que están en el museo, ¿no? Y yo entiendo que sí, o sea, hay casos en que el investigador incluso podría solicitar información, por ejemplo, antes de investigar, eh, tener información de las colecciones que hay en los museos, ¿no? De algún proyecto, por ejemplo. En algunos casos lo que, por ejemplo, si un investigador requiere el inventario, ¿no? De alguna colección, de algún proyecto de intervención arqueológica, lo que usualmente se puede pedir por acceso a la información es el informe final, ¿no? De los proyectos, porque ahí va a estar también los inventarios, ¿no? Y con esos inventarios luego podría, por ejemplo, pedir ya acceso, ¿no? Para estudiar, por ejemplo, ciertos materiales, ¿no? Que tenga interés. Otro tema es ya las colecciones, vamos a decir, del museo, ¿no? Que en algunos casos hay algunas plataformas donde están en línea, ¿no? Por ejemplo, los catálogos en línea. eh, pero claro, no está toda la información de las colecciones, ¿no? Es todavía un tema, vamos a decir, pendiente, ¿no? De que se ponga a disposición mayor información de los museos, por ejemplo, ¿no? Para que cualquier investigador pueda tener mayor información y luego, por ejemplo, pedir quizás alguna autorización para poder investigar. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sí se me oye, ¿no? Se me oye. Muy buenas noches a todos. Sí, sobre lo que decía la licenciada Carmen. En efecto, o sea, la pandemia en particular puso, ¿no? En relieve esa situación, ¿no? El tema de si era necesario o no que las personas llevaran físicamente. Ya ampliaré, cuando me toque la próxima semana sobre el caso. Este, Fue toda una lucha interna. Lamentablemente, existe mucha burocracia también interna para conseguir cambios normativos. En el reglamento de ahora sí está la posibilidad de que se pueda solicitar esta exportación a través de una empresa, ¿no? Sea tipo FedEx o DHL. Así que ahora sí ya por fin se puede, ya está en la norma de forma clara. Y bueno, la idea siempre era buscar dar mayores facilidades para que hicieran esos trámites y también para la investigación. No, ya ampliaré. En todo caso, también ya tocando ya el caso en específico, licenciada Carmen, creo que me puedo poner en contacto con usted para ayudarla a resolver ese tema. Muchas gracias, le agradecería bastante.